A ti daré adoración. A ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti descansará. A ti daré adoración. Te adoro, te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús, mi buen pastor. A ti daré adoración. A ti, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti descansará. A ti daré adoración. Te adoro, te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús, mi buen pastor. Te adoro, te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús, mi buen pastor. A ti, Jesús, mi buen pastor. Buenos días, amados hermanos. Dios continúe bendiciéndonos en estos tiempos tan difíciles. Cada día que pasa parece que todo se complica. Muchas familias, muchos hermanos viviendo momentos muy difíciles, la escasez, problema económico, problemas con la luz, con el agua, problemas con el coronavirus, muchos cristianos padeciendo de mucha amargura, depresivos, no tienen paciencia, angustiados, desesperados. Quiero decirte en esta mañana que entendamos que Dios tiene un propósito en todo esto y que nada de lo que estemos viviendo, por muy duro que sea, por muy difícil que sea, y aunque a veces nos comparemos con Job, que no ha terminado uno de darle la mala noticia cuando viene otra mala noticia, quiero decirte, Dios está con nosotros y Dios quiere hacer algo en nuestras vidas.
Es el tiempo en que comencemos a tomar decisiones en nuestras vidas de abandonar, renunciar a cosas que no le agradan a Dios, que no nos permiten tener una vida de dependencia de nuestro Señor Jesucristo, una vida cristocéntrica que no nos ha permitido crecer, madurar, profundizar espiritualmente, adquirir conocimiento. Es tiempo de que eso cambie. Es tiempo de que dependamos del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a aprender literalmente lo que significa el significado, el valor de esas palabras. Quisiera invitarte, vamos a orar primeramente por nuestra vida espiritual y luego Dios dará las añadiduras. Que nos podamos conducir y que podamos hacer lo que Dios espera que hagamos en este tiempo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos abrir, Señor, nuestro corazón en esta mañana, queremos abrir nuestros labios y queremos pedirte, Señor, perdón en esta hora, bendito Dios, porque creo, Señor, que a veces le hemos dado lugar a la incredulidad, Señor, a veces hemos dudado, Señor, de lo que tú estás haciendo, hemos dejado de poner la mirada en ti, Señor, y hemos comenzado a mirar las fuertes tempestades, los fuertes vientos, Señor, las constantes dificultades, problemas que nos ha tocado vivir, y eso ha traído temor a nuestros corazones, Señor, y nos hemos sentido a veces inseguros. A veces, Señor, nos hemos sentido, Padre amado, con cierta angustia, desesperación, Señor. Muchos han caído en una situación de depresión, de desánimo, Señor. Muchos han perdido sus fuerzas, bendito Dios. Muchos no han entendido, bendito Señor, que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Y que por muy fuerte que sea la prueba, Señor, nunca va a sobrepasar nuestra capacidad, nuestras fuerzas. Y que esta carga, Señor, puede ser fácil, ligera, Señor, si nosotros aprendemos a descansar en ti, Señor. Si nosotros ponemos la mirada en tu palabra, bendito Dios, ahora cuando a muchos cristianos nos faltan las fuerzas, Señor. Debemos, Señor, entender, ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos fortalecernos en ti, Señor, que necesitamos renovar nuestra fe, Señor, nuestra confianza, Señor, a la luz de tu palabra, bendito Dios, que necesitamos hacer arreglos en nuestras vidas, Señor, para que tu palabra halle cabida en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que tu palabra pueda influenciar nuestras vidas, Señor, de tal manera, bendito Dios, que la influencia, que los problemas que el mundo, Señor, está ejerciendo sobre nosotros no haga mella en nuestra fe, Señor, no hagan estragos, Señor, no dañen, no traigan perjuicios, Señor, a nuestra vida, a nuestra familia, Señor, sino que esta leve tribulación, Padre Santo, esta prueba, Señor, pueda producir en nosotros un peso, Padre amado, cada vez más excelente de gloria, Señor. Pueda producir en nosotros crecimiento, pueda producir en nosotros, Señor, la necesidad de entender y conocer al Dios en el cual hemos creído, que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Que nada de lo que pase en nuestro entorno, en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Nada escapa de tu voluntad, del conocimiento tuyo y de tu poder, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, bendito Dios. Ayúdanos a vivir vidas cristocéntricas, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir al yo, a crucificar las obras de la carne, bendito Dios. Yo te ruego, Dios amado, Espíritu Santo de Dios, yo te ruego en esta mañana que levantes al caído, que le des fuerza al cansado, Dios del cielo. Aquel que ha perdido la esperanza, aquel que se siente sin fe, aquel que está en una situación, en un cuadro depresivo, aquel que se siente angustiado, desesperado.
Señor, que tú seas propicio a él y le levante y le des fuerza y restaure su vida, Dios amado, y le hables a su corazón a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda ser medicina y refrigerio a su alma, medicina a su hueso y refrigerio a su alma, que comience, Señor, a infundirle fuerza, fortaleza. Comienza, Señor, te lo pedimos, a levantar esas vidas que están postradas, Señor, que el desánimo, que están frías, Padre, espiritualmente están frías, Señor, que tú avives el fuego de tu Espíritu Santo y que ahora la iglesia, esa familia, ese hermano, comience a levantarse, a comenzar a sentir una necesidad de leer la palabra, y que tu palabra, Señor, le fortalezca, que tu palabra fortalezca su fe. Comienza a sentir la necesidad de orar, comienza a sentir la necesidad de humillarse delante del trono de tu gracia, Señor. Comienza a renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento, que podamos entender y aferrarnos a nuestra fe, que solamente Cristo nos puede ayudar, que solamente Cristo nos puede sacar de este foso de la desesperación en el cual, Padre amado, ahora nos ha tocado vivir como el rey David. Pero yo creo, Señor, que tú enderezarás nuestros pies y que nos pondrás sobre la peña, y que pondrás en el día tuyo y en la hora tuya y en el tiempo tuyo un cántico en nuestros labios. Pero mientras llega el día glorioso, Señor, yo te ruego, Señor, que el gozo tuyo sea nuestra fortaleza, Dios del cielo. Yo te ruego, Padre Santo, fortalece a la iglesia, dale fuerza a la iglesia, que ahora más que nunca aprendamos a andar por fe, que ahora más que nunca aprendamos a depender de la mano tuya, del cuidado tuyo, de la provisión tuya, Señor. Obra en este tiempo en el corazón de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras familias, bendito Dios. Obra en este tiempo, Dios del cielo. Y levántanos, Señor, en el poder de tu palabra. Levántanos en el poder de tu palabra, Señor, que nos apoyemos. No es nuestra confianza, no es nuestros recursos, no en el sistema, sino que nuestra confianza está en la palabra de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros, y yo creo, Señor, que tú estás haciendo algo en la vida de ese hombre, de esa mujer que se siente angustiado. Yo creo que tú lo vas a levantar. Yo creo, Señor, que tú lo vas a transformar por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo y del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Nosotros clamamos ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego, la iglesia clama por esa familia, por ese hermano, Señor, que está en angustia en cualquier rincón del mundo que esté, que tú le ayudes, que tu Espíritu Santo le dé fuerza, que tu Espíritu Santo le levante, que tú le muestres, Señor, en esta hora, en esta mañana, bendito Dios, en este día, cómo debe conducirse delante de ti, Señor, con pasos firmes y seguros, para que vea tu gloria, Señor, para que la gloria postrera sobre su vida sea mayor que la primera, para que vengan tiempos de avivamiento, Señor, en su vida, tiempos, benditos, Señor, de crecimiento espiritual, de madurez, de sumergirse en las corrientes, en las profundidades de tu Espíritu Santo, de tener encuentros con tu Espíritu Santo que en otras circunstancias de comodidad, de confort, no podía tener, pero que ahora puede ver tu gloria en medio de la oscuridad, porque se ha sido quebrantado, porque se ha humillado delante de tu santa presencia, Señor. Yo te ruego ahora, Dios del cielo, te pedimos en esta mañana, Señor, abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama tu gloria sobre la vida de ese hermano, bendito Dios, que ahora comience a sentir, bendito Señor, que sus piernas, sus rodillas se comienzan a enderezar, que sus tobillos se enderezan, que sus manos se fortalecen, y que puede ver la gloria tuya, y que siente que va contigo, Señor, con tu mano, con tu diestra poderosa, que tú le sacarás, Señor, a lugares de delicados pastos, y que cuando todo esto termine, glorificará y exaltará tu nombre. Y mientras estamos pasando por este terrible desierto, así como Moisés con el pueblo, Padre amado, cuando salió de Israel, bendito Señor, que podamos descansar en ti, que podamos descansar en ti, en tus promesas, y creer, Señor, que tú vas a cumplir cada una de tus promesas. Y yo creo, Señor, que tú estás con nosotros, así como la columna de nubes, Señor, en medio del día, así como la columna de fuego, aunque no la sintamos, aunque no la veamos, Dios está con nosotros, Dios está contigo, hermano. Créelo que Dios está contigo, y vas a comenzar a ver las situaciones, los problemas de una forma diferente. Estará la necesidad, estará la prueba, estará la enfermedad, estarán las amenazas de muerte, pero sentirás que estás en las manos de Dios, y que de allí nadie te puede arrebatar, que eres la oveja, la
la niña de los ojos de Dios, porque Él lo dijo, porque es su palabra, y yo lo creo, y yo creo que Dios puede poner esa palabra firme en tu corazón para su honra y su santa gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Buen día, apreciados hermanos, amigos, que nos reunimos en esta mañana de una forma diferente, pero con el mismo amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones y con el mayor deseo de que Dios nos bendiga y de que Dios nos socorra y nos sustente en este tiempo tan diferente, tan complicado que estamos viviendo. No es bueno que a causa de las dificultades y de los padecimientos que nos toca enfrentar en estos días nos olvidemos de cuáles son nuestras prioridades, de cuáles son nuestros motivos principales de vida, porque las preocupaciones, la ansiedad, las crisis, si no son llevadas de la manera que Dios desea que lo hagamos, entonces pueden hacer que nos desenfoquemos y que desviemos la buena ruta que Dios tiene trazada para nosotros en su perfecta y santa voluntad, y confundidos pongamos nuestra atención y todo nuestro interés en aquello que no es realmente bueno para nosotros. Y yo me refiero a nuestra prioridad, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo debe ser siempre el centro de nuestro pensamiento, de nuestra vida, de nuestro proceder, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros proyectos, de nuestra acción, de nuestras decisiones, de todo lo que nosotros hagamos. Y yo quisiera que pensáramos en este tiempo, en estos pocos minutos que tengo para hacer referencia al Señor Jesucristo, en una de sus cualidades, en lo que tiene que ver con la salvación. Yo quisiera que pensáramos en el Señor Jesucristo como nuestro Redentor. Yo sé, hermanos, que he compartido con ustedes la doctrina de la salvación, la doctrina de la sustitución, la reconciliación y aún la redención, pero yo quiero que en este tiempo, por favor, se los ruego, volvamos nuestra mirada a nuestro Redentor, porque Él puede, Él es el único que puede, además, que está capacitado para ellos, orientar nuestro pensamiento, nuestra alma tan atribulada en estos momentos hacia un lugar de reposo. Y estudiar la doctrina de la redención es para nosotros motivo de paz, de consuelo, de gozo, de esperanza. Y los invito, hermanos, para que vamos en ese sentido. Y cuando hablamos de Cristo como nuestro Redentor, es probable que algunas veces no sepamos de qué se trata todo esto. Pero yo comenzaré diciendo el significado de la redención. ¿Qué significa esa acción? ¿Qué significa la palabra redención? Y comenzaré diciendo lo siguiente, que redención literalmente significa comprar de nuevo. Se aplica al pago para obtener de la libertad un esclavo o cautivo, o bien para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. Volver a adquirir, comprar nuevamente. Eso significa la palabra redención. Es como cuando alguna persona, bajo la necesidad de dinero, de algo, necesita dinero y la forma de obtenerlo es
llevar alguna posesión, alguna prenda, algo de valor para él, lo lleva a alguien, a algún lugar, y allí lo deja, recibe un dinero a cambio de eso y lo volverá a obtener cuando ese dinero sea devuelto con intereses. Y cuando esa persona regrese a ese lugar un tiempo después y lleva el dinero para recuperar lo que había empeñado o hipotecado, entonces se dice que lo redimió. Nosotros somos redimidos por el Señor Jesucristo en ese sentido, porque nosotros pertenecíamos a alguien más maligno, no éramos realmente hijos de Dios. Eso dice la Biblia, antes éramos hijos de ira, igual que todos los demás, pero Dios nos redimió a través de Cristo. Y redención, entonces, para concluir la definición, también podemos decir que significa liberación de la esclavitud o cautividad por el pago de un precio, rescate que se logra por medio de un pago establecido. Eso es lo que significa la palabra redención. Hay base bíblica para esto, lo podemos ver en la Biblia, cómo el Señor nos redime, pero antes de hacerlo me gustaría hacer una breve explicación para aquellas personas que me escuchan o me ven y no han leído antes la Biblia o la han leído muy poco y no han prestado atención a estos asuntos tan importantes. En el pasado, Dios tenía una forma de tratar con el pecado de los hombres. Antes de venir Cristo, había que hacer un pago por el pecado. El pecado era tratado, pero no por medio de Cristo, pues Él aún no había venido. Pero Dios tenía un plan y era, hay que sacrificar algo. Siempre el trato del pecado lleva consigo la necesidad del derramamiento de sangre, una víctima, un sacrificio. Alguien tenía que llevar la culpa de nuestro pecado. Y en el pasado Dios estableció sacerdotes, eran hombres que Él había establecido para ese fin, y los sacerdotes tenían entre varios de sus oficios el presentar delante de Dios las ofrendas por los pecados de los hombres. Entonces Él entraba a un lugar, el tabernáculo, en el desierto. El tabernáculo era una especie de templo portátil que era desarmado y armable dependiendo del lugar donde se encontraban. Y en el tabernáculo, o también se pudo hacer después cuando ellos tuvieron ya un templo, pero en el tabernáculo el sacerdote iba, presentaba un cordero, una cabra, un becerro, purificado, preparado, separado para ese fin, y cortaba su cuello, y la sangre que derramaba la tomaba en un recipiente, y esa sangre era ofrecida a Dios como perdón de los pecados. La Biblia dice, sin embargo, en Hebreos 9, versículos 11 y 12, lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, fíjese, hermano, cómo Cristo nos redime, obtiene una redención, y esa redención, ese hecho de liberarnos, de volvernos a ser suyo, de comprarnos, lo hizo por medio de su propia sangre. No utilizó sangre de víctimas animales, de sacrificios animales, sino que dice que Él directamente fue a la cruz, murió, derramó su sangre, y entonces entró no a un templo hecho por manos humanas, no a un lugar para reuniones religiosas hecho por ningún hombre, sino que dice que Él entró directamente a la presencia de Dios, al cielo. Es maravilloso eso. Y se presenta con su sangre. Sus manos son extendidas delante de su Padre, del Señor, y es como si Él le dijera: Padre, esta sangre que significó mi propia vida, que ha quedado
entregada en un madero, en una cruz, y esta sangre que traigo, esto es el pago para que tú dejes libres a todos aquellos que creen en mí. Y el Padre acepta ese sacrificio. De hecho, es el único sacrificio que Dios acepta para el perdón de los pecados. No hay ninguna otra manera. Cualquier otra cosa es un engaño. La Biblia advierte esto y dice que solamente Cristo tiene poder y autoridad para perdonar nuestros pecados y llevarnos a la presencia de Dios. Esos mismos versículos que hemos leído, en una versión un poco más fácil de entender, dicen de la siguiente manera: Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Entonces, básicamente ese es el significado de redención. ¿Y encontramos nosotros acaso un aliento, un motivo de alegría y de esperanza en esta doctrina? Con toda seguridad que sí. Y en estos tiempos tan difíciles que vivimos, en estos tiempos tan complejos de pandemias, de escasez, de tanta hambruna, de muerte y todo lo demás, ¿encontraremos acaso en ese hecho de la redención, en eso que ocurrió hace tantos años atrás, 2000 y tantos años atrás, encontraremos algo de consuelo para nuestras almas atribuladas? Con toda seguridad que sí encontraremos. Si no fuera así, nosotros no tocaríamos estos temas, pero son los verdaderos temas importantes en este tiempo. Eso que todo el mundo olvida cuando todo el mundo se refugia en un tapabocas, se refugia en un aislamiento, en un confinamiento, en una separación social. Cuando la gente piensa, tiene la esperanza puesta en el desarrollo de una vacuna para poder contrarrestar este virus, cuando toda la gente piensa en fuentes de empleos, en liberación y todo lo demás, nosotros como cristianos hemos de pensar siempre: nuestra salvación, nuestra ayuda viene solamente del cielo, viene solamente de aquel que nos redimió de la muerte eterna que era lo que nosotros teníamos seguramente ganada. Leeré para ustedes lo siguiente y espero que me sigan en esta lectura. Cristo es el Redentor del mundo. Es además el único Redentor. No hay otro ni lo habrá jamás. En la cruz, Cristo pagó el precio para redimirnos. En la cruz Él pagó un precio muy alto, su propia sangre. Y eso todo por un material realmente inservible. Él compró a precio muy alto las vidas inservibles de millones y millones y millones de personas que creerían en Él después. En la cruz, Cristo nos redimió comprando desechos, porque nos guste o no nos guste ese término, eso era lo que éramos todos nosotros. Y compró ese desecho por un precio demasiado elevado. Cuando estaba en la cruz, Cristo no pidió una cantidad de dinero, cuánto se debe, cuánto tengo que pagar, y no pidió ofertas ni exigió rebajas. Él nos regateó por nuestra salvación. Pagó hasta el último aliento de su vida para poder rescatarnos. Si la última gota de sangre era necesaria, si el último hálito de vida que había en Él, si la vida entera debía irse para que nosotros pudiéramos ser libres de la condenación eterna, Él pagaría eso. Y así lo hizo, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Esa tarde de ese viernes, Cristo pagó un precio muy elevado para adquirir una mercancía de mala calidad. Una mercancía. Nadie es merecedor de la salvación de Cristo, del amor de Cristo. Cristo no tenía por qué redimirnos. La redención no es algo que nosotros merecíamos. Nadie merece ser salvo por Cristo. La redención es un acto de amor, una decisión de Cristo de perdonarnos. Y eso es lo maravilloso de todo esto. En la cruz, Cristo nos enseñó
que Él vino para rescatar, para redimir algo que no podía redimirse por sí solo. Para salvar a alguien, a la humanidad entera, que no podía salvarse a sí misma. Pero no solamente eso. Él vino a redimir lo inservible, la basura, lo enfermo, lo perdido, para revestirlo todo con el valor del Dios eterno, para cubrir a sus redimidos con la gloria del cielo, para convertirnos en reyes y sacerdotes, para darnos vida eterna, para llenarnos de esperanza, para vivir en nuestros corazones. No es un Salvador que hace una labor gloriosa y maravillosa en una cruz, que expone su vida y la entrega a la muerte para salvarnos, y luego se aleja y nos deja a nosotros con ese recuerdo, con ese pensamiento y con la idea: yo fui salvo por alguien que luego de hacerlo se desentendió de mí. No, Él lo hizo para quedarse al mismo tiempo dentro de nuestros corazones, de tal manera que el Redentor nuestro no es aquel que se aleja de nosotros, sino que al contrario, nos redime para entonces venir a vivir dentro de nosotros, para darnos el arma más poderosa de todas, la comunión con Él a través de la oración, a través del ruego, a través de la adoración, de la alabanza, para concedernos el privilegio, en conclusión, de tener verdadera comunión con Él, porque solamente un cristiano puede tener verdadera comunión con Dios, para cubrirnos con su manto, para librarnos de todo mal. Él nos redimió para convertirnos de basura en piedras preciosas, de chatarra en instrumentos útiles en sus manos, de perdidos en salvados, para convertirnos de esclavos en libres, de enfermos en sanos. Cristo es nuestro precioso Redentor. ¿No encontrará acaso usted consuelo y esperanza y seguridad en este tiempo tan difícil que vivimos, en esa doctrina tan maravillosa de la redención de Cristo? Con toda seguridad que sí. En segundo lugar, me gustaría hablar de las implicaciones del hecho de la redención. La redención no se queda solo en el acto mismo de la muerte de Cristo en la cruz, de la presentación de su sangre al Padre para que nosotros pudiéramos ser salvos y que nosotros viviéramos solamente con ese recuerdo luego. Yo he sido salvo porque Cristo un día entró en el santuario celestial presentando su propia sangre ante Dios para salvarme. No, hay algo detrás de todo eso. Y yo quiero hablar de esas implicaciones. Leamos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esos versículos en 1 Corintios capítulo 6, inspirados por el Espíritu de Dios y puestos en la pluma, en los labios del apóstol Pablo, nos dicen a nosotros que la redención lleva implícitas por lo menos dos consecuencias, dos implicaciones hay allí en ese hecho. Primero, que somos salvos, como ya hemos visto anteriormente. Primero, que somos salvos. Y segundo, el doble propósito es que nosotros seamos santos. Es necesario pensar en la santidad en este tiempo de pandemia y de crisis que vivimos. Es necesario no olvidar, no descentrarnos, no desenfocarnos, no perder la ruta, no perder el norte, mantenernos en nuestro evangelio, en las doctrinas fundamentales que nosotros creemos y las que nos mantienen firmes delante de Dios. Allí tenemos que mantenernos firmes. Y una de esas cosas firmes en las que tenemos que pensar es en el hecho de la santidad. La Biblia dice
que ya yo no me pertenezco a mí mismo. El que ha creído en Cristo, usted, hermano que me escucha, usted que ha depositado solamente en Cristo la salvación de su alma, en nadie más, en nada más, solo en Cristo, en la persona maravillosa de Cristo, usted ahora no se pertenece a usted mismo, porque usted fue comprado. Yo fui comprado, eso dice la Biblia. Habéis sido comprados, de tal manera que yo tengo un dueño. Y si yo tengo un dueño, mi vida no me pertenece en el sentido de que yo pueda dirigirla a mi manera o disponer de ella conforme a mi voluntad, sino que yo tengo que entender que si tengo un dueño, mi vida se debe a la voluntad de ese dueño, sobre todo porque Él pagó un precio muy elevado por mí. Él fue a pagar el precio de mi redención. Y lo hizo con su propia sangre. Y eso le da autoridad para quedarse con el producto. Y yo lo ofrezco voluntariamente, acepto eso. Eso significa recibir a Cristo en el corazón. Eso es lo que significa ser cristiano. Decir, Señor Jesucristo, yo reconozco que estoy perdido. Yo sé que estoy perdido, que mi alma se pierde en el infierno. Y yo sé que tú estás pagando un precio muy alto por mi vida. Y yo sé que tú eres el único que puedes pagar el precio que la culpa mía, mi pecado, acarrea. Yo no puedo pagar ese precio. Nadie puede pagar el precio. Pero ya que tú puedes pagarlo y que tú puedes librarme, yo reconozco, acepto que eso es así. Y yo acepto el pago tuyo. Yo no lo merezco. No sé por qué lo haces. Solamente entiendo que es tu amor, que me amas tanto. Y yo no sé tampoco tu amor, por qué es así para conmigo y para con todos los hombres. Pero yo acepto tu amor, reconozco que soy pecador y ahora decido entregarte mi vida. Es tuya, tú la compraste. Ya yo no tengo más derecho sobre ella. Ahora tú tienes todo el derecho sobre mi vida. Y el derecho sobre mi vida, Señor, lo llevo al punto de que vengas a mi corazón, tomes control de todo lo que hay en mí, mi voluntad, mis decisiones, mi anhelo, mi deseo, mi proyecto, todo lo llevo a tus pies. Tú eres el dueño de mi vida. Y luego vivir conforme a esa realidad, porque no tiene sentido de que usted exprese todo esto delante de Dios y luego usted viva una vida independiente de Dios. Sería una falsedad muy grande. Sería todo falso, sería mentira, sería hipocresía. No seríamos verdaderos cristianos. De tal manera que por el hecho de haber sido comprados, entonces nosotros ahora tenemos que vivir en santidad. Pero es fácil en este tiempo que vivimos olvidarnos de la santidad de Dios. Porque el alma se debilita. La relación con Dios puede caer en momentos muy álgidos, muy difíciles, muy delicados. Y la persona buscando alimento, buscando protección, encerrándose, buscando salidas a sus problemas, puede llegar a cometer el error de olvidarse de su Redentor y empezar a plantear una vida basándose en sus propias posibilidades. Y eso es terrible. La Biblia también dice en Tito capítulo 2, versículo 14 lo siguiente, refiriéndose al Señor Jesucristo: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo nos ha redimido para que nosotros podamos hacer cosas buenas, para que seamos diferentes. Él nos redime para que nosotros vivamos una vida que se traduzca en beneficios para su reino, en una vida bonita, preciosa, agradable. La Biblia dice que el que cree en Cristo desprende como un olor de vida, desprende el olor de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay mal ambiente en este tiempo, hay ambiente de tristeza a nuestro alrededor, hay ambiente de muerte a nuestro alrededor, un virus que se ha posesionado de la humanidad, trae sobre la humanidad entera nubes oscuras y trae un ambiente de terror y de muerte y de desolación y todo lo demás. Sí, pero estamos los cristianos y los cristianos podemos contrarrestar todo eso expresando la vida de Cristo. Ese virus trae
muerte, pero Cristo trae vida y Él nos da vida y vida en abundancia. Y cada uno de nosotros ha de multiplicarse en un siervo del Señor, porque ya no se pertenece a sí mismo y está haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es llevar esperanza, vida, salud, paz y salvación a un mundo que está totalmente perdido. Quisiera leer para usted algo que lo he leído en otra oportunidad y quisiera leerlo, pero lo haré muy brevemente. En la famosa obra de Victor Hugo, el célebre escritor francés, Los Miserables, hay una breve historia. No haré mención solamente a este breve relato, haré un breve extracto. Y había un hombre que por robar un pan fue a la cárcel. Usted lea el libro y se enterará. Pero la cosa es que este hombre comienza a pasar necesidad. Él se escapa, sale de la cárcel y luego él llega a un lugar hambriento, tiene hambre, tiene necesidad. Y llega a la casa de un obispo. Es de noche. El obispo le recibe, le brinda ayuda, le ofrece la comodidad, el calor de su casa. Le concede una cama caliente, le da para que pase allí la noche, le abre las puertas de su corazón, le da la confianza a este hombre desconocido. Y este hombre, habiendo visto que hay un objeto de valor allí, unos cubiertos de plata, se despierta y empieza a luchar si roba a ese hombre que le ha hecho bien, o si no lo roba. Hay una lucha interna en su corazón y termina venciendo la tentación y él roba esos cubiertos de plata. Escapa por una ventana, va al jardín, huye. Pero hay un momento en que él es descubierto por algunos, digamos, policías, unos gendarmes, unos oficiales, y lo descubren cargando algo que no puede llevar una especie de mendigo o de pordiosero, unos cubiertos de plata. Supieron inmediatamente que esos cubiertos no le pertenecían y saben, estos cubiertos han de ser del monseñor, del obispo, y van allá hasta la casa del obispo, tocan la puerta 3 hombres, llevando a este hombre, su nombre es Juan Valjean o Jean Valjean, y se presentan ante el obispo. Cuando llega, el obispo hace algo, toma una actitud tan extraña. Cuando entran, le dice: ¡oh, has regresado! El hombre dice: nada, me van a condenar. Él le dice: olvidaste los 2 candelabros que yo te regalé también. Este hombre que había robado quedó asombrado porque él dice: él no me regaló ningunos candelabros, yo les robé los cubiertos. Él le dice: mira, olvidaste llevarte también, además de los cubiertos, olvidaste llevarte los candelabros. Tómalos, llévalos. Los gendarmes quedan asombrados y le preguntan: o sea, que él no le robó nada. Le dice: no, él no me robó nada. El hombre todavía sigue asombrado. El obispo va, toma los candelabros y se los entrega. Toma, llévalos. El hombre bajó la cabeza y cuando se van los policías, quedan solos el ladrón y el obispo. Y el obispo le dijo en voz muy baja lo siguiente que yo quisiera leer: no olvidéis nunca que me habéis prometido emplear este dinero en haceros hombre honrado. Pero él no recordaba haber prometido nunca nada de eso. Y luego le dijo: Jean Valjean, hermano mío, no pertenecéis al mal. Vos no pertenecéis al mal, sino al bien. Yo compro vuestra alma. Yo la libro de las negras ideas y del espíritu de perdición y la consagro a Dios. Es como
Él diciéndole, hoy yo te he perdonado. Pero al haberte perdonado, yo te estoy librando del mal, de la maldad, de la perdición. Y yo te consagro solamente para el bien de Dios. Una persona que ha sido redimida por Cristo, ha sido comprado es para el bien, como hemos leído en la Biblia ahora. Es solamente para hacer el bien, no puede practicar el mal. De hecho, al final de la historia, un hombre que persiguió a Jean Valjean toda su vida como policía para destruirlo, se ve frente a él y Jean Valjean tuvo la oportunidad de matarlo, un arma apuntándolo. El hombre con las manos atadas, y él lo único que hizo fue tomar un cuchillo, cortar la soga y dejar que se fuera. ¿Por qué lo dejó ir a su propio enemigo? Porque él había sido redimido para hacer el bien. Porque un día alguien también perdonó todos los pecados que él había cometido contra él, los perdonó y lo cubrió. En lugar de quitarle lo que le había robado, le agregó más bienes sobre lo que él se había robado. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Es como si nos dice, ustedes no pueden hacer más el mal porque ustedes han sido comprados por mi sangre. Y por último, quiero hablar de los beneficios de la redención. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10 dicen de la siguiente manera. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que dice Juan al escribir el libro de Apocalipsis. Dice que él tuvo una visión, tuvo muchas visiones. Y en una de esas visiones, mientras él está viendo, él ve un trono. Y ve a alguien que está sentado en ese trono. Y alrededor del trono había 24 asientos. Y en ellos estaban 24 ancianos. 24 seres celestiales ocupaban esos asientos. Y había también 4 seres vivientes. Imaginemos toda una especie de ángeles rodeando el trono en el cual está sentado el Señor, Dios, el Padre. Y luego dice que Juan vio un cordero. Y ese cordero se llevó toda su atención. Y no leeré más y no haré más referencia a otras cosas porque no tengo tiempo, no es la idea. Pero Juan estaba llorando porque había un libro que nadie podía abrir y él quería ver lo que decía, el contenido de ese libro. Él quería saber lo que decía ese libro, pero no había nadie que fuese capaz, que estuviese capacitado para abrir ese libro. Y el cordero que Juan vio, él era el único que podía mirar lo que había dentro de ese libro. En ese libro están los hechos de los hombres, las acciones de los hombres. En ese libro estaban contenidos los juicios de Dios, estaba contenida la vida del hombre, la acción de Dios, el amor de Dios, la rebelión del hombre o también la obediencia del hombre. Y él quería saber lo que decía ese libro. Es probable que usted, con toda seguridad, usted quiere saber qué tiene Dios para mí, qué sucederá conmigo en el futuro, qué hay escrito para mí. De hecho, hay mucha gente que equivocadamente y contra la voluntad de Dios buscan conocer lo que hay para su futuro consultando fuentes que son prohibidas por la palabra de Dios. Asisten a centros de brujería o espiritismo o cosas que son condenadas por la palabra del Señor.
Pero Cristo puede conocer nuestro futuro. De hecho, Él tiene nuestro futuro en sus manos. Y dice la Biblia en esos versículos que hemos leído que Cristo fue inmolado y con su sangre nos redimió para Dios. Es decir, nos compró para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. De África, de Oceanía, de Asia, de Europa, de América, de cualquier parte del mundo. De España, de Austria, de Suiza, de Polonia, de Alemania, de Sri Lanka, de Papúa, de Nueva Guinea, de cualquier país del mundo. De Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela. Los venezolanos que creemos en Cristo también hemos sido redimidos por la sangre de ese precioso Cordero. Y nos hizo para Él reyes y sacerdotes. ¿Acaso de entender yo, basándome en estos versículos, que debo vivir ahora toda mi vida como pensando con altivez o con arrogancia, como algunos cristianos que no entienden muy bien las Escrituras parecen hacer? Yo soy hijo de un rey, yo soy rey y sacerdote. Todo eso es cierto, pero viva usted su vida como un súbdito de su Señor. Baje la cabeza delante de su rey y diga: tú eres el único rey, yo solamente soy un pequeño hijo tuyo, quizá el más pequeño entre todos. Pero siendo así, aún el más pequeño entre todos, yo disfruto de los beneficios de tu redención. Ese tercer punto es los beneficios de la redención. ¿Cuáles son los beneficios de haber sido redimidos? Termino contándole esta pequeña historia. No es mía, la contó el Señor Jesucristo, pero me gusta contar las historias que Él contó también. Él dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que se encargaba de recolectar perlas. Tenía muchas. Y entonces él fue un día a un lugar y descubrió que había una perla preciosa, la más hermosa que él había visto jamás. Se enamoró de esa pieza, pero no tenía dinero para pagarla porque era muy costosa. Y él dijo algo: la dejaré allí, iré a casa. Y fue a casa. Y cuando llegó a casa, buscó todos sus bienes, todas sus propiedades, todas sus posesiones, y dijo: el fruto de todo mi trabajo, de toda mi vida, lo voy a invertir en la adquisición de esa maravillosa y preciosa perla que acabo de ver ahora. Recogió todo, el fruto de toda su vida condensada, la cambió, fue allá con el mercader de las perlas y le dijo: te cambio todo por esa perla solamente. Esa perla es el Evangelio. Y todos los bienes representan nuestras vidas para ser entregadas al Señor. Y ese hombre, en otras palabras, lo que hizo fue: entrego toda mi vida, cambio toda mi vida por el Evangelio. Yo cambio todo por el Evangelio. Entrego toda mi vida, no pienso en nada, lo dejo todo y sigo a Cristo. Es lo mismo, hermano, que usted ha decidido alguna vez en su vida. Cada quien lo ha hecho en algún momento. Pero ¿piensa usted que una persona que ha invertido tanto en un bien se olvidará luego de ese bien? ¿Piensa usted que Cristo, habiendo derramado su sangre inocente y perfecta, lo más hermoso y santo que hay en este mundo y en el mundo que nosotros no podemos ver, es esa santidad de Cristo? ¿Piensa usted que habiendo Él pagado el precio de nuestra liberación, se olvidará luego de nosotros? El que lo compró a usted, el que lo redimió a usted, lo está mirando en medio de esta crisis que usted está viviendo. El que se presentó delante de Dios con las manos abiertas diciendo: esta sangre que traigo aquí, esta sangre que cae sobre mi sien,
por una corona de espinas que pusieron sin misericordia sobre ella. Es la sangre que tiñe las sandalias que tengo puestas. Esta sangre es para comprar a cada uno de ellos los que crean en mí. Y te los presento como que son tus hijos y son mis hermanos. Y yo quiero que tú los salves. Ahora yo los traigo y traigo el precio. ¿Usted cree que ese Cristo que pagó el precio por usted delante de Dios se olvidará de que usted tiene hambre, de que usted necesita comida, de que usted necesita paz, de que usted necesita reposo, de que usted necesita salud, de que usted necesita ser protegido, de que hay un virus que rodea todo esto y usted necesita ser protegido de este virus? ¿Se olvidará Dios de que usted tiene hijos? ¿Se olvidará Dios de que usted tiene objetos que son producto muy grande de su amor? ¿Se olvidará Dios de lo que es suyo? ¿Se olvidará Dios de sus escogidos? La Biblia dice que nunca tal cosa puede ocurrir. En este tiempo de dificultad, que nuestro Redentor maravilloso Señor Jesucristo le consuele, le aliente y le dé fuerzas para seguir adelante. Que Dios le bendiga y le guarde.